ya no quieres estar haciendo lo que haces, ya perdiste la motivación, sobre todo en los meses malos. Este negocio es muy difícil, esto es demasiado. Y pues en realidad no es que no quieras, muchas veces es... Fue un año de mucho crecimiento en ventas, de mucho viaje, de mucho éxito profesional, de mucho reconocimiento, pero yo físicamente estaba devastado. Quedé ciego por completo, o sea, me asusté mucho porque jamás en la vida me había pasado algo así. Alguien nos contó algo muy fuerte, nos confesó un problema que está teniendo con nosotros. Estamos frustrados, tristes, preocupados. 6 tipos de descanso. Aunque están cumpliendo con un tipo de descanso, pues probablemente hay otro a los que no le están prestando atención. Uno no puede recuperar sueño. Y solo vas a aplicar una cosa, es... Pues eso es lo que más impacta Exacto, tu calidad del sueño. No hagas nada, solo eso. Como dueños, si de nosotros dependen que nuestro negocio siga escalando, tu negocio te necesita, tu familia te necesita, tú te necesitas completo, íntegro. Y creo que cuando tomamos decisiones por dinero o por los ingresos y sacrificas tu salud física, mental, tu descanso, estás pagando un precio mucho más alto que cualquier precio económico. Les comparto un par de cosas que a mí me han servido. No, la bomba que se va a desatar de esto, o sea... Lo primero es que lo difícil en las empresas no es vender más. En realidad es vender más, pero sin sacrificar tu vida personal, tu salud física, no enfermarte, tener tiempo para tu familia, tener tiempo para tu salud mental, tus diversiones, tus hobbies. Y creo que eso es un arte, es algo que nosotros aprendimos en el tiempo, sobre todo yo, más que tú. Pero precisamente hoy creo que la importancia de este episodio es hablar no solamente de, dormir 8 horas. Yo estoy segura que muchas personas pueden decir, no, yo duermo 8, duermo 6 o no necesito más o lo que sea, pero que creo que subestimamos lo que significa descansar. Y va mucho más allá de dormir, que obviamente dormir es súper importante, pero va mucho más allá. Y entender las consecuencias de lo que nos pasa en la toma de decisiones, en cuando tenemos que reaccionar de forma rápida y tener velocidad o ser objetivos o no ser emocionales, o cuando perdemos el rumbo y sentimos que ya no tenemos energía y gasolina para continuar con esta empresa que levantamos, pero que ya no sabemos cómo sostener. Muchas veces no entendemos que nos está haciendo falta echarle gasolina al tanque de descanso y que se puede ver de muchas maneras, no necesariamente pues de dormir nada más, ¿no? Al final, cuando trabajas con dueños y ya hemos visto esta historia repetida y como lo dije antes, o sea, en nosotros mismos, pero también en otras personas, creo que cuando no estás descansando y estás enfocándote en trabajar más duro o trabajar más horas, confundes el cansancio con falta de claridad. Y pues, ¿cómo vas a tener claridad si estás cansado, si estás a tu tope máximo? Crees que ya no quieres estar haciendo lo que haces. Ya perdiste la motivación, sobre todo en los meses malos. Uno dice, no, es que ya este negocio es muy difícil, eso es demasiado. Y pues en realidad no es que no quieras. Muchas veces es recordarte por qué estás haciendo las cosas tomando una pausa y reflexionando. Uno confunde el cansancio con una crisis existencial, ¿no? Exacto. Y realmente estás hecho caca, güey. Exacto. O sea, la gente es como, no, estoy confundido, no sé qué voy a hacer, como que no sé el rumbo, la estrategia que tengo que tomar. Dude, esto no es de trabajar más horas, esto es de vete a dormir, descansa, haz otro tipo de rituales de los que les vamos a platicar ahorita, pero definitivamente es eso. Y creo que también la trampa rápida o lo que asumimos rápidamente es que el negocio necesita más trabajo y empiezas a culparte con ese cansancio y nuestra respuesta automática al ser dueños es que no estoy dedicando suficientes horas, no me debí haber ido de vacaciones. Nos castigamos pues por pensar que el descanso es no estar lo suficientemente interesados en que nuestro negocio
progrese, ¿no? Y pues nada que ver. Entonces, pues la verdad es que esto no se dice desde la parte filosófica, sino porque pues nosotros hemos tenido diferentes experiencias, pero yo creo, Dan, que hay una historia muy chida tuya Pues no es tan que chido, o ¿verdad? sea, Pero me refiero chida en cuanto al outcome, no tanto chida lo que pasó, porque es muy fuerte lo que pasó, pero, pero creo que la gente a veces piensa que gente como tú, que es tan bueno en ventas y tal, y que te admiran, no le pasan esas cosas. yo creo que ya he contado esta historia en el podcast en algún momento, pero pues seguramente muchos oyentes no la han escuchado, pero en 2018 el negocio todavía dependía mucho de mí. O sea, no habíamos entrado en esta dinámica de seamos buenos empresarios, montemos un equipo. Tú no estabas en la empresa, aunque eras socia, pues realmente eras mi junta directiva en almuerzos y cenas, pero no operabas el negocio. Y entonces gran parte del negocio era yo solo. Yo vendía, yo hacía los videos de YouTube, yo daba los entrenamientos y nos estaba yendo muy bien porque pues toda la lana que caía era para nosotros. Pero el problema era que todo recaía sobre mí. Entonces yo me acuerdo que en abril de 2018 yo di entrenamiento en 8 países diferentes. De hecho, ese fue el año que nos ganamos el premio del el Rookie of the Year de Divine, ¿no? Porque a nivel internacional fuimos los que más vendimos el assessment de Divine, que era un assessment que antes vendíamos con Sandler, que era súper chévere. Pero entonces, ¿qué pasó en agosto de 2018? Yo iba a México, otro viaje, en un avión a las 2, 3 de la mañana. Iba a hacer una negociación importante en México y me empecé a sentir raro. Aparte iba en el asiento en medio, que yo, o sea, detesto el asiento en medio. Y empecé a sentir raro, empecé a sentir como una especie de náusea. Y entonces me paré y yendo hacia el baño, ya casi llegando a la parte de atrás, se me empezó a anular la vista muy loco. Y yo me acuerdo que yo veía el piso, veía el suelo de la parte de atrás del avión y yo decía, se ve deli ese piso. O sea, se me antoja tremendamente recostarme en el piso de la parte de atrás del avión, que obviamente es la parte más asquerosa del avión. Y entonces en ese momento fui brevemente consciente y le dije a el sobrecargo, oye, creo que me voy a desmayar. Entonces ellos se asustaron y no, a ver, tranquilo, pónganse acá. Y justo atrás, de los asientos de atrás estaban vacíos y entonces me sentaron y me dieron Coca-Cola con limón y me pusieron oxígeno porque yo estaba como, o sea, me estaba yendo bien gacho. Y luego yo le pregunto al sobrecargo, oye, ¿apagaron la luz? Me dice, no, no apagamos la luz está encendida. Y entonces le dije, no veo nada. Y yo me acuerdo que me quedé ciego por completo, o sea, todo completamente oscuro. Y me estresé mucho. O sea, me asusté mucho porque jamás en la vida me había pasado algo así. Y entonces, pues el sobrecargo, los sobrecargos, ¿verdad? Que eran como 3 los que estaban ahí ayudando. A ver, respire hondo, tranquilo, respire profundo. Y entonces, pues yo intenté serenarme lo más posible que uno se puede serenar cuando se está quedando ciego. Y poco a poco, después de como 3 minutos, empecé lentamente a recuperar la vista. Y terminamos llegando a Ciudad de México y yo ya me sentía normal. Entonces yo al día de hoy no sé qué fue, no sé si fue un ataque de pánico. Yo hablé con mis papás porque mis papás son médicos, me mandaron a hacerme exámenes de todo y salí muy mal en todo. Entonces fue un año de mucho crecimiento en ventas, de mucho viaje, de mucho éxito profesional, de mucho reconocimiento, pero yo físicamente estaba devastado.
Yo en ese momento no hacía ejercicio. Gran parte de mis almuerzos y de mis cenas eran en restaurantes. Yo para relajarme, la cena siempre la acompañaba de una o dos cervezas o de una o dos copas de vino. Entonces, de nuevo, el éxito en las ventas y el éxito profesional se estaba dando, pero era un ritmo muy, muy, muy intenso. Y lo platicábamos el otro día. Llegábamos al extremo de trabajar los fines de semana. Tú me acompañabas, ¿no? Un cliente muy importante que estuvimos 3 fines de semana completos. O sea, fueron 3 semanas donde no descansamos ni un solo día, porque pues era un contrato muy grande y nos importaba mucho quedar bien. Y cuando llegué a Perú a dar el entrenamiento, por fin, el entrenamiento empezaba el lunes. Y el domingo que llegué a Perú, el cliente me dice, Dan, ya llegaste, qué bueno, vente a mi oficina. En domingo, güey. En domingo a las 4 de la tarde me dice, vente a mi oficina para que revisemos la presentación. Y yo en ese momento fue como, pues vato, es un cliente muy grande, o sea, no le puedo decir que no. Y acepté y fui el domingo a su oficina. Y era un vato súper búho, güey, que respeto y admiro, pero extremadamente búho. Y me hizo revisar la presentación diapositiva por diapositiva, güey. Como 150 diapositivas. Yo creo que terminamos a las 8 o 9 de la Porque noche. aparte eran varios días de entrenamiento. Eran varios días de entrenamiento. Claro, era un entrenamiento súper importante para todos sus líderes, una multinacional súper top. Y pues el vato estaba haciendo bien su chamba, ¿no? Y pues yo le estaba diciendo que sí, pero pues a costa de no descansar, ¿no? Entonces, pues todo eso terminó en ese ataque extraño en el avión que hizo que nos replanteáramos, pues como familia y yo principalmente como individuo, si ese era el ritmo que realmente quería tener en mi vida. Y yo creo que esa es una de las, lo hablamos en el episodio anterior, si no lo han visto, regrésense, la verdad es que es un buen preámbulo a lo que vamos a hablar. Pero creo que a veces creemos que las metas de la empresa o el crecimiento de la empresa es solamente el número. La técnica es tener como todos los datos, los KPIs, la gente de ventas, estarlas entrenando, pero pocas veces hablamos del descanso, de, oye, ¿cómo nosotros vamos a meterle gasolina al tanque? Porque pues este cuerpito tiene que lograr cosas increíbles, pero pues ese cuerpito tienes que darle la gasolina para que aguante y pues va mucho más allá de comer y dormir, ¿no? Entonces, Dan, ¿nos quieres contar de los tipos de descanso? Asociamos descanso con dormir más. Y sin duda, dormir más es una parte muy importante. Pero hay una doctora que se llama Saundra Dalton Smith, que tiene una charla TED que pueden buscar. Y hay un libro que hay que leer de ella que se llama Sacred Rest, en donde el descanso sagrado, donde ella habla de 6 tipos de descanso. Entonces, ella hizo un análisis clínico en 2,000 pacientes en el que encontró que aunque muchas personas duermen lo suficiente, siguen sintiéndose agotados. Y eso es porque aunque están cumpliendo con un tipo de descanso, pues probablemente hay otro de 5 diferentes tipos de descanso a los que no le están prestando atención, ¿va? Entonces, se los enumero rápidamente, los 6 para que estemos en sintonía y luego nos vamos uno por uno. Entonces, descanso mental, descanso emocional, descanso sensorial, creativo, social y, por supuesto, el físico. Entonces, hablemos primero del mental. Pues básicamente ese es cuando te la pasas rumiando pensamientos, yo creo, y esto yo lo he escuchado en diversos estudios y research sobre las mujeres, sobre todo, que tendemos a rumiar más. Y el otro día estaba escuchando un podcast que hablaba sobre la salud de la mujer en la perimenopausia y la menopausia. Y ya sé qué van a decir, Tere, ¿qué tiene que ver esto en ventas? Los voy a poner un poquito incómodos, vatos, pero esta es la realidad. Las mujeres, un síntoma muy claro de que las mujeres están entrando perimenopausia y menopausia es la pérdida de sueño. Y mucho tiene que ver con el estrés.
mucho, con el ritmo de vida moderno. Entonces, para las mujeres es el doble, para todos es importante, pero en las mujeres empieza a mermar no solo nuestro rendimiento, sino nuestra capacidad de recarga y de descanso. Y creo que hay que aprender a calmar la mente, porque estamos pensando, o sea, si eres mamá con hijos chiquitos, estás pensando que si los niños, que si el colegio, que si mañana, que si el doctor, que si hizo la tarea, que si no, que si tu junta de mañana, que si las ventas de tu empresa, que si el equipo, que si tu directora de operaciones. O sea, hay muchas cosas sucediendo y estás todo el tiempo, estás on. O sea, Y si no eres mamá, pues estás pensando de todas también, maneras, ¿no? en mil Y vainas, yo, ¿no? y yo creo que igual, o sea, no necesitas ser mamá para estar rumiando y eso es lo que me parece importante resaltar. O sea, porque tendemos a ir a muchos lugares y relacionar muchas cosas, interconectar muchas cosas con una conversación, con otra cosa que nos pasa. Entonces, tenemos que ser más conscientes y más disciplinadas en el tema de tener hábitos que calmen nuestra mente. Y nos puede pasar inclusive, oye, tuvimos una conversación muy estimulante con alguien o una conversación muy profunda o alguien nos contó algo muy fuerte y estamos pensando y pensando o alguien nos confesó un problema que está teniendo con nosotros y estamos ahí con el problema, ¿no? Tuvimos un problema con una amiga y eso también, toda la noche, despiertos. O nuestro hijo está triste porque no sé qué y estamos ahí toda la noche. Entonces, es muy importante también entender, y esto yo lo sé porque pues yo sé que muchas de las personas que nos escuchan ya están entrando como a esta etapa de la vida. Entonces, Perdón la ignorancia, pero eso típicamente ¿en qué edad es? pues mira, el otro día leí, yo no sabía que sucedía tan temprano, pero que hay gente que empieza a dar síntomas de perimenopausia en los 35, 38 años. Wow. Okay. O sea, la peri es antes de la menopausia. Ujú. Entonces, pues la menopausia te puede estar pasando entre los 45, 50, por esos rumbos, pero pues empieza la menopausia hasta que ya termina, ¿no? Ok. Entonces, es importante también entender que pues cuando no duermes, todavía tu capacidad para calmar tu mente baja. Es peor, claro. Es peor. Entonces, un hábito que a mí me ha servido mucho es utilizar una aplicación que se llama Insight Timer. Insight Timer. Insight Timer, se los voy a letrear INSIGHT, Timer de temporizador, haz de cuenta. Ujú. Y me pongo audífonos de cancelación de sonido y escucho o meditaciones guiadas de respiración, nidra yoga o cuentos. Ok. Y les prometo. Cuentos tipo O sea, hay uno que me relajantes. encanta que se llama El Ruiseñor en inglés, que es The Nightingale, y lo lee un señor que tiene una voz muy zen, es un alemán, pero que Ya. habla muy bien inglés. Ajá. Y vato, o sea, ese señor me mece todos los días. O sea, es deli. Vatos, me estoy enterando de esto, ¿ok? O sea, no sé si debería preocuparme, pero ok. Gracias por informarme. No es nada sensual, en el podcast. es tranqui, es Ok. para dormirse, no emocionarse. Preocúpate cuando me duerma con tu voz, ahí sí. Exacto. Bien. Buen punto. Y nada, creo que al final a mí me ayuda. El otro día estaba escuchando un podcast de un especialista en sueño y decía como que lo importante es que distraigas la mente de la ruta que está tomando. Entonces, por ejemplo, decía que contar borregos es la peor idea, que es Enfocado. la peor idea para descansar la mente es contar borregos. Recomendaba mucho ejercicios de respiración, que las meditaciones guiadas de respiración, de sensibilización de partes del cuerpo, de tensionar los pies, soltar y luego en tu cabeza, no necesariamente físicamente estarlo haciendo, lo puedes pensar, pero sentir esta relajación, ir recorriendo cada parte de tu cuerpo, tu chamorro, tus rodillas, tus muslos, el estómago, todo, hasta que llegas al cuello, sentir que te relajas, te acomodas y todo con base a respiraciones. Y esas meditaciones guiadas, obviamente, si las estás haciendo a conciencia, son súper relajantes y siento que te concentra tu mente en otra cosa. Claro. Entonces, esa es la clave. O sea, cada quien tiene lo que le funciona, pero con que tu mente salga del problema o de lo que te está pasando, ¿no? Buenísimo. Súper. Ahí les va otro tipo de descanso importante, ¿no? Que es el descanso emocional. Y el problema, tú hablaste ahorita mucho de los retos
de las mujeres, de rumiar, un reto que tenemos los hombres, y pues no es por especificar algún género, sino pues es lo que se dice en los libros en general, aunque obviamente hay gente que tiene problemas. Estoy seguro que hay hombres que también rumean mucho. Claro. Y hay muchas mujeres que también suprimen sus emociones, que es lo que le pasa a muchos de los hombres. No nos entrenaron a los hombres a hablar de nuestras emociones. Y entonces nos cansamos porque retenemos mucho las emociones. Y entonces nuestro corazoncito y nuestro cerebro está cansado porque aunque estamos frustrados, tristes, preocupados, nos educaron a que siempre tenemos que mostrarnos firmes, protectores, no vulnerables, y entonces eso cansa. Y es importante encontrar espacios de descanso emocional donde podamos descansar esas emociones. ¿Cuáles van a ser esos outlets, esas personas, esos espacios donde sintiéndonos seguros y en paz podemos ir a ventilar esas emociones? Entonces yo les comparto un par de cosas que a mí me han servido. Lo primero es que estoy por entrar a mi cuarto proceso terapéutico en los últimos 3 años. Y a mí me da mucha serenidad la terapia, ¿no? Terapia individual me estoy refiriendo, ¿no? Aparte de la terapia de pareja que tú y yo hemos tomado, que esos han sido otros 2 procesos. Yo personalmente en terapia individual he estado en 4 procesos en los últimos 3 años. Y me acuerdo que me impactó mucho la primera conversación que tuve cuando retomé terapia después de, no sé, 10, 12 años, ¿no? Porque pues antes de casarnos, Tere y yo, como en un esfuerzo de llegar más relajados y más conociéndonos a nosotros Con mismos. más herramientas. Eso, con más herramientas, hicimos nuestro proceso individual de terapia antes de casarnos, pero luego pasaron 12 años sin ir a terapia. Y yo me acuerdo que la primera vez que volví, la primera sesión fue simplemente la terapeuta diciéndome, cuéntame de ti, ¿no? Y entonces le conté brevemente mi vida, como los highlights de mi vida. Inmediatamente me empezó a validar, ¿no? Como, hey, Dan, yo noto que te educaron así, noto que ta, 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 ta. Y a mí me dieron muchas ganas de llorar porque me sentí muy, muy comprendido, ¿no? Y yo siento que eso es, pues, un buen espacio de terapia, eso es lo que logra, ¿no? Y a veces uno, pues, por más que estés enamorado profundamente de tu pareja o por más que tengas una buena relación con tus socios, pues hay ciertas cosas que un profesional tiene las herramientas para hacerte sentir que te van a ayudar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, Claro. para mí fue como, vato, o sea, esto de la terapia es muy bueno, tengo que retomarlo, ¿no? Y sabes que creo que también es importante el tema, o sea, que es relevante también porque muchas veces esas cosas ni siquiera tú te atreves a admitírtelas a ti mismo. De acuerdo. O sea, yo creo que en el fondo las piensas, pero dices, no, ni de pedo. O sea, no. Como que las estás negando y no las dices en fuerte o no las sacas al universo porque dices, no, la bomba que se va a desatar de esto. O sea, Sí. como que no estás listo, no estás tan seguro de que en realidad piensas eso, pero pues en realidad sí lo piensas porque pues está en tu cabeza, ¿verdad? Claro. Hay 2 libros que a mí me parecen espectaculares en ese tema de lo emocional. Hay uno de Brené Brown que se llama El Atlas del Corazón, The Atlas of the Heart. Y ella habla mucho de que en general es muy difícil tener un buen lenguaje de emociones y por lo tanto un buen descanso emocional si no conoces las palabras o la diferencia entre qué significa una cosa y otro. Claro. O sea, y ella hace como muchas distinciones de una palabra de otra. Y si no te gusta leer, tiene un especial en HBO donde básicamente recorre el libro y lo explica. Claro. Pero me parece muy poderoso porque es también tener el vocabulario. Y creo que eso también viene como con las crianzas. Claro. Y un poco, y yo lo he visto ahora que soy mamá, la cantidad de gente que le dice a los niños, no llores. Porque, y el otro día escuchaba una psicóloga que decía,
la gente que le dice a los niños no llores, le tiene más miedo a la emoción de llorar, o sea, a la emoción de la tristeza, por ellos, no por el niño. ¿Por cómo van a reaccionar ellos ante la tristeza del Ellos niño? no saben cómo No, reaccionar, no saben cómo sostener, claro. no saben cómo abrazar al niño, cómo acompañarlo en la tristeza. Mm. Entonces, en el fondo, todos somos niños. Y ese tema de las emociones es mucho más complejo, pero me parece como que abre una caja de Pandora de cómo fuiste criado. Claro. Si alguno de ustedes ahorita está pensando, a ver, vatos, yo los sigo a ustedes porque me encanta el tema de ventas, pero porque estamos hablando de emociones, probablemente estás en esa categoría. Claro, porque las ventas son súper Son emocionales súper emocionales. para todos lados, o sea, Sí. tanto para el comprador como para el vendedor, ¿no? Sí, y muchas veces, las veces que no cierras algo, es porque traes algo atorado ahí emocional de tu crianza, de tus traumas, de conceptos que tienes, creencias que tú tienes de ciertas cosas, Claro. pues si la gente te dice cierta cosa, pues tú te detienes o te da miedo, o te recuerda cuando tu papá te decía que no, Claro. o lo que sea, ¿no? O cuando no te atreves a descalificar al prospecto también. Exacto. Y el otro libro que me parece también muy chido de las emociones es el de Gabor Maté, de The Myth of Normal, el mito de lo normal, y habla de la relación que hay de las enfermedades como el cáncer y el Alzheimer por todo el tema de cómo procesas las emociones. Wow. Y hay estudios que hablan de estadísticamente la correlación de la represión de emociones. Tremendo. Entonces, de cómo esto tiene que ver con la longevidad. Claro. Y pues no es por nada, por eso las mujeres vivimos más. Claro. Porque las mujeres tenemos más outlets y más permiso para hacerlo. Entonces, para desahogar las emociones. Hombres a Pero llorar. es que, claro, hace todo el sentido. O sea, a ver, cuando uno siente, ¿no? A veces decimos que los sentimientos son como solo espirituales o que están en el alma, ¿no? Pero cuando uno siente, pues genuinamente son químicos recorriendo tu cuerpo. Entonces, pues hace todo el sentido que si uno está teniendo muchos sentimientos negativos que no se están desahogando de la manera correcta, pues que eso tenga un impacto en tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces hace el sentido. No sé cuál sea la ciencia detrás, leeré el libro de Gabor Maté, pero hace el sentido. Está bien grueso, gente, pero está muy chido. Vale la pena. Bueno, y yo quería contarles también del descanso emocional, pues el hecho de pertenecer a un grupo que sea como particular de tu nicho, de gente parecida o similar a ti, ¿no? Nosotros pues tenemos Sales Mastery para todos los dueños que son responsables de ventas y que no han logrado delegar las ventas, pero pues tú y yo estamos en EO, en Entrepreneur Organization, en donde una vez al mes vamos 4 horas con otros 4 o 5 empresarios a desahogar un reto particular, el reto más importante de tu empresa para ese mes. Y pues todo mundo está viviendo situaciones similares, ¿no? Pienso que es muy valioso porque a veces uno, por su profesión, por lo que te dedicas, pues hay ciertos problemas que pues el terapeuta no te va a entender, no es su rubro, ¿no? Entonces, encontrar como un grupo de apoyo de tu nicho, creo que también es súper valioso. Luego tenemos el tercero, ¿no? Sensorial. Y esto le pasa más a otras personas que a otras, pero, por ejemplo, hay gente que es mucho más sensible a la sobreestimulación. Y siento que hoy en día vivimos en un mundo que nos está estimulando todo el tiempo. O sea, no solo con luces, con video, música. O sea, piensen TikTok, que dicen que es el algoritmo más adictivo del planeta, qué elementos tiene, y en realidad nos está estimulando 360, o sea, Wow. visualmente, auditivamente. Entonces, como hay que entender que a veces estamos con una carga de estímulos muy grande. Yo no sé si a ti te pasa, pero, por ejemplo, ahora que hoy viajamos a Londres y que hacíamos actividades diferentes en el día, que era como, fuimos al Rey León y luego métete a la ciudad, no sé qué, y luego súbete al taxi, pasea en los camiones, y es como olores, escuchas, ves, no sé qué. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo en los viajes me canso más que en la vida normal. O sea, es como que uno siente que es como, claro, tu esfuerzo mental de sobrevivir en un lugar desconocido, pues también tus sentidos están remando a toda, tratando de protegerte, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay muchas instancias en las que podemos estar como muy hiper estimulados. Entonces, pues hay que saber descansar ahí, ¿no? A mí algo que me sirve, porque primero que nada, pues yo tengo TDA y pasa la mosca y yo ya me distraje.
Entonces, o perdí el hilo de la conversación o lo que sea. Entonces, digamos que yo tengo un mecanismo que es que mi celular en ciertos horarios está en dormir, en modo la lunita, y tengo como configurado que ciertas personas, ciertos mensajes de WhatsApp y ciertas llamadas puedan como saltarse ese filtro. Tengo obviamente configurados los modos de enfoque, de que si estoy trabajando, por ejemplo, también solo me llegan mensajes de otras personas, de ciertas personas, y pues todas las notificaciones de redes sociales y de apps están apagadas. O sea, no tengo notificaciones prendidas, yo no me entero de nada a menos de que me meta y vaya y cheque. Entonces eso como que tú lo puedes controlar un poquito más. Claro. Y un amigo inclusive me recomendó que si ponías tu celular en blanco y negro, los iPhones se pueden poner en blanco y negro, las redes sociales se hace cuenta que se vuelven de que cero interesantes. Entonces también te descansas más. Y Claro. también pues tiene que ver con, lo que decían en este podcast de sueño, que decían como de las luces y todo, es bajar la intensidad de la luz, que yo me sorprendí. O sea, mi luz de noche tiene como 170 lux y decía que tenía que ser 30 lux. ¿Y pero cómo lo mides? Con una aplicación Ajá. que tipo, literal, tú le pones Lux Light y literal hay muchas, Ajá. gratis. Ok. Y literal la pones frente a la luz y te va a decir cuántos lux tiene la luz que tienes enfrente. Ya. Entonces este vato dice, 1 hora antes a 1 hora y media es apagar todas las luces y quedarte con un poquitas que ya sean de dimmer, que los puedas bajar hasta 30 lux, pero 30 lux es bien poquito. Claro. O sea, nuestras lámparas es de mucho más que eso. Claro. O sea, casi que es que tienes que ver lo mínimo indispensable, haz de cuenta. Ya. Y eso también es una forma de descanso sensorial, ¿no? Por supuesto. Así es. Yo, de hecho, me animé y pues no le estoy diciendo que lo tienen que hacer, pues, pero a mí me sirvió. Yo sentí que estaba perdiendo demasiado tiempo en redes sociales. Yo nunca he tenido TikTok. O sea, yo, anciano, me quedé en Instagram y eso ya era suficientemente adictivo para mí. Y entonces, un día me puse radical, dije, güey, a la chingada, voy a cerrar Instagram. Realmente no es que me aporte mucho valor. Yo sé que tú, por ejemplo, consumes mucho contenido educativo en redes sociales. Yo no, güey. Yo en redes sociales, o sea, leía pendejadas de cine, Fórmula 1 y tipo Blake Lively peleándose, güey, con el otro vato, ¿no? Que sí estoy bien preocupado por esa situación, la verdad. Entonces, borré Instagram. Y pasó algo curioso y es que empecé a utilizar Facebook. Como no tenía Instagram, mi vicio encontró el hack y dijo, puedes usar Facebook. Sí. Yo dije, güey. Como buen drogadicto. Claro, Facebook es, pues ya, güey, de señora, de tía. O sea, de tía, no va a ser tan adictivo. Perdona a los que usen Facebook. Y vato. Pero es real. Y me pasó la misma vaina, o sea, me empecé a volver, o sea, las horas que le dedicaba a Instagram, ahora se les dedicaba a Facebook. Claro. Que aparte con Facebook pasa algo muy chistoso, que es como una ventana al pasado, ¿no? Entonces es como sí. Lo que a mí me pasaba en la carrera, güey, chingos de gente que ni me acordaba que existía. Me acuerdo que esas noches me contabas de que no sé quién le pasó, no sé qué cosa, o sea, como que estabas, de que yo ya sabía dónde estabas, de que de repente este tema de gente del pasado era de que, dude, ¿de dónde estás sacando esta información? Sí. Y entonces dije, a la chingada, y borré Facebook también. Entonces ahora no tengo ni Instagram ni Facebook. Y entonces ahora lo que ha pasado es la tendencia a ir a buscar redes sociales se ha terminado desahogando sola en dos cosas. Número uno, me gusta mucho leer noticias, como no noticias realmente, sino como artículos interesantes en la aplicación de Apple News, ¿no? Que tienes como acceso a muchísimas revistas, pero entonces leo información de valor. Y lo otro es que me han dado ganas de escribir, y eso hace mucho tiempo que no me pasaba, y pues a fin de cuentas la creatividad nace del aburrimiento, de hecho. Cuando estás en redes es muy difícil estar aburrido, pero entonces pierdes, siento yo, esa capacidad de ser creativo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el descanso sensorial. De nuevo, a mí me sirve, equipo. No extraño las redes sociales.
Sí me pasa que no me entero lo que está pasando con el resto de la gente, Claro. pero de verdad no las extraño. O sea, estoy contento Y con de haber tomado esa hecho, decisión. también hay un estudio que hicieron un experimento de que pusieron a caminar entre 15 y 20 minutos a personas en la ciudad versus personas después las pusieron a caminar en la En el, naturaleza, en en el el bosque. bosque, sí. Y literal, la gente que caminó en el bosque reportó niveles más bajos de cortisol. Eso es O muy sea, loco. para realmente descansar es muy importante. Y bueno, en la carrera nosotros veíamos mucho psicología del color Mm. y el verde y el azul están asociados con el descanso, Ah, con sí. relajarse, Fíjate. descansan la vista, son Wow. muy fáciles para el ojo. Entonces son muy benévolos para el ojo. Por eso las Entonces, matas. y por eso los bosques son relajantes y por Mira. eso los hospitales tienden a tener estos colores fríos también, porque Mm, son relajantes, calmantes, pero también estables. claro. Entonces, pues todo en la naturaleza está pensado también para eso y esto para decir que también cuando te sientes sobrecargado sensorialmente, porque vivimos en las ciudades y está bien, a nosotros nos encanta vivir en Bogotá, nos encanta vivir en la ciudad, pero sí hay momentos en donde es de que, dude, hay que salir a ver arbolitos. Un hike. Digo que la De, verdad en Bogotá hay un chingo de árboles, la verdad. yo siento que es algo de lo que me gusta de Exacto, que es algo Bogotá, que uno lindo. sale a Ujú. caminar y te sientes más o menos en medio del bosque, nada más que con chingos de ruido. Pero una cosa que les compartimos, si no han escuchado el episodio anterior, es que ahora parte de lo que definimos en nuestra planeación familiar es por lo menos una vez al mes ir a la naturaleza, ¿no? O sea, puede ser algo tranqui como ir a un restaurante campestre aquí a las afueras de Bogotá, que la sabana es preciosa, o en algunos momentos pues ya rentar un Airbnb o irnos a un hotel como en medio de la naturaleza, pero está agendado Tere, Pablo y Dan una vez al mes, porque yo sí siento, o sea, tan sencillo como ir aquí a Guatavita, a un restaurante, a mí eso, o sea, aunque te aventaste 2 horas de tráfico de ida y de vuelta y estuviste 2 horas en el restaurante, yo sí siento como, o sea, Y siento los la vibra de paisajes de spa, güey. carretera en Colombia son muy lindos. Sí, O total, sea, de eso acuerdo, con de la pena, acuerdo. pero México nos falta ahí. Tenemos que poner como matitas o algo en la orilla porque 100%. están bien gachas las carreteras. Em, el otro tipo de descanso, ya no sé en qué número vamos, raza, pero creo que es como el cuarto o el quinto. Vamos en el cuarto. Listo, cuarto. Es el creativo. Y esto es básicamente ponerte a hacer algo creativo, o sea, ponerte a pintar, a cocinar, a como hacer algo que nada que ver con tu vida diaria, tu resolución de problemas. Yo, por ejemplo, cocino, pero también me gusta pintar mandalas. Tengo como un libro que literal ya me quedan de que súper poquitas hojas. Y, y algo que me pasaba cuando pintaba las mandalas era que yo misma me estaba presionando por terminar o la combinación o no sé qué, que eran cosas como que muy de mi mente de diseño, así como psicorrígidas. Y de verdad es como un ejercicio mental de ver, Teresa, esto tiene que relajarte. Chill, Entonces, como que, güey, serénate. tipo, ¿qué pasa si no importa cómo lo pintes? ¿Sabes? O Claro. sea, como, es que porque literal era como, güey, chiña, me salí de la raya. Ay, no, no era este azul, quería el otro. Y, o sea, ¿sabes? Como que también no era tan benéfico, pero creo que aprendí al final como de, güey, que sea mucho más tranqui, que, oye, no importa si no lo termino, como dejarlo a la mitad, porque también son cosas que a mí me cuestan, o sea, yo necesito terminar. Ujú. Em, y la otra cosa que seguramente algunas personas han visto en redes que yo subo, que hago rampas y puentes con Pablo, con los Picasso Tiles o con estos cositos Imancitos. magnéticos, pues los cubitos magnéticos. Sí. Y la verdad mucha gente puede pensar que lo hago por Pablo y que le he comprado de regalo todos los Picasso Tiles de la vida y en realidad son para mí. Y nadie me puede juzgar porque el que lo pruebe me va a comprobar que es súper relajante. Hubo 2 amigas que vinieron y una de ellas no tiene hijos y estaba haciendo torres con Pablo y me decía, eso es demasiado relajante, está bien padre, ¿dónde lo compraste? Y yo dije, dude, va a haber un club de mujeres con Picasso Tiles muy pronto, o sea, porque literal es como que tu mente está enfocada en otra cosa y Claro. estás armando la cosita y estás siguiendo las instrucciones y pues también es como que un poquito obsesivito el tema de que se pegan las piezas, ¿no?
Entonces eso también es un tema creativo, que sí, es un tema de bonding con Pablo y lo que sea, pero también es un tema creativo porque Pablo, hay muchas de las torres que todavía no tiene la edad para entender cómo se hace eso, o sea, que ya Claro. son cosas muy complejas, pero pues yo se las construyo. Bueno, bien, chévere. Así es. Descanso social es el quinto, ¿no? Y a veces uno, por su dinámica de vida, socializa demasiado. Y en la socialización uno juega un rol, ¿no? Tú juegas el rol de mamá, o juegas el rol de esposa, o juegas el rol de amiga, o juegas el rol de líder. Y el descanso social es que es importante encontrar espacios en donde uno no juegue ningún rol, porque a fin de cuentas el rol viene con una responsabilidad, con una expectativa. Entonces también hay que descansar de esos roles y de esas responsabilidades. Entonces, una cosa que se nos ocurrió a Tere y a mí, bueno, a ver, no se nos ocurrió a nosotros, pues, sino simplemente algo que nosotros estamos implementando, es que ahora una vez al mes vamos a tener un date largo con Pablo, cada uno de nosotros por separado. Y eso lo que va a permitir es que el otro tenga 4, 5, 6 horas de no hacer nada, de no tener ningún rol ni de ninguna responsabilidad. Y lo vamos a hacer los sábados, porque pues entre semana generalmente de todas maneras hay responsabilidades. Entonces, si a Tere le toca el date con Pablo el próximo sábado, pues Dan toda esa tarde la tiene libre para hacer lo que se le antoje y viceversa, ¿no? Entonces, yo siento que antes de tener a Pablo era más o menos común tener espacios para uno mismo, ¿no? Y de repente cuando uno tiene hijos es más difícil encontrar ese espacio porque pues estás trabajando toda la semana, el fin de semana quieres pasar tiempo con tu hijo, pero pues también eso puede ser cansado. Entonces como darte esos espacios donde de vez en cuando estés libre de esa responsabilidad, creo que puede ser muy sano y muy valioso. No lo hemos Totalmente. probado, está en el plan, les informamos cómo nos va, pero creo que nos va a ir muy bien. Sí. Entonces, bueno, el último es físico. Y pues yo sé que descanso físico puede significar muchas cosas. Yo les confieso, yo desde que fui mamá, mi sueño se distorsionó peor que antes porque siempre he tenido una demanda de sueño muy alta. Pero desde que fui mamá, mi sueño de verdad llegó a otro nivel. Para Entonces, mal. para mal, o sea, insuficiente, como que siempre me sentía cansada y así. Entonces, digamos que uno de mis propósitos, digamos, de este último Q, e inclusive yo creo que un poco más, porque el estudio de sueño fue hace mucho más, fue como, a ver, tengo que hackear mi sueño, tengo que entender qué está pasando. Y entonces, una cosa que me pasaba era como me costaba quedarme dormida, o sea, estar lo suficientemente cansada a la hora de dormir y me despertaba en las noches y batallaba para conciliar el sueño. Y cualquier ruido, por más ligero que fuera, me despertaba. Entonces, digamos que parte de es entender cómo funciona nuestro sueño y pues obvio, este podcast que les conté, que acaba de salir en Diary of a CEO con el doctor Matthew Walker, me dio obviamente muchísima luz, pero pues esto ya es como con un camino recorrido. Para hackear mi sueño, fui con una especialista en sueño y me hice un estudio de sueño donde te conectan por la noche y te dicen cómo dormiste. Y entonces ahí descubrimos que mi eficiencia de sueño, pues de cada 8 horas que yo dormía, realmente era como si durmiera 4. 4. Sí, o sea, 50% de eficiencia de sueño. Y entonces, de ahí, pues también, la verdad es que ella me dijo como, esto es pura higiene de sueño, o sea, no es como que puedas, no tenía apnea, no tenía, sabes, como que otras condiciones de sueño que es como que más importante que te mediquen. Pero bueno, ha habido cosas que yo he encontrado que me funcionan. Y entonces, pues, irme a dormir primero que dan es una importante. La segunda es No me da pena que lo digas, puedes decir por qué. porque ronca un chingo.
Porque probablemente yo sí tengo apnea. Yo también me hice un estudio de sueño, pero me falta solucionarlo. Exacto. Bueno, Y el tengo punto el tabique desviado. también, que eso se me hace que es más crucial que la otra. Pero roncar es malo, ¿no? Es parte de Sí, lo que aprendemos. O sea, exacto. roncar, uno no debería de No debe roncar. de roncar. Claro. Y entonces, lo que hice también, porque yo tengo TDA, entonces para yo apagarme en las noches es un poco complicado. Y entonces me di cuenta que un mecanismo que me sirve es que me tomo un chocolate, ya sé que suena contraproducente, pero es un chocolate para dormir, de la marca Soul, que se llama getsoul.com. Lo venden en Estados Unidos. Yo lo mando a traer de Estados Unidos y se llama Sleepy. Y pues me lo preparo y a los 30 minutos me da sueño. Entonces como que lo que sí está en mi horario es tomarme el chocolate y ya lo que sucede después de eso, pues es que me va a empezar a dar un chingo de sueño a los 30 minutos. Entonces eso me ayuda a empezar a agarrar sueñito. Esta semana empecé a usar antifaz y creo que sale bien como la gráfica. Hora específica para dormirme, creo que eso es algo que yo no respetaba y creo que a todos nos pasa, que es como un día te duermes a las 10, otro día a las 12, otro día a las 9, otro día a las 8, otro día a las 6 porque estabas muy cansado, otro día y así te la vas llevando, ¿no? Em, y una de las cosas que dice mi gurú, Dr. Matthew Walker, el especialista en sueño, es que él dice que si solo vas a aplicar una cosa, es irte a dormir a la misma hora y despertarte a la misma hora. Pues eso es lo que más impacta tu Exacto, o calidad sea, del sueño. no hagas nada, solo eso. Y el fin de semana, si te quieres ir de rumba. Él dice que lo puedes prever. O sea, es cierto lo que dicen que uno no puede recuperar sueño. O sea, si tú te desvelas hoy y te tratas de dormir más horas en los siguientes días, en algunos aspectos no te recuperas. En lo que sí te recuperas es en tu, o sea, el daño cardiológico es menor en la gente que el fin de semana se recupera versus la gente que se desvela entre semana y nunca se recupera. Okay. Pero solo cardiológico, inmunológico y en otros aspectos no tiene ninguna incidencia. Entonces, por eso se considera que no hace, pues realmente no te protege de muchas cosas, aunque a mí me parece que el tema cardiológico, pues igual. Como que importa. Échate la siestecita el sábado, Total, ¿sabes? de acuerdo. Pero lo que él dice que sí es mucho más poderoso y que sí te cubre en muchos más aspectos es abonarle a tu sueño semanas antes. O sea, o dormirte más horas antes de que te vayas a desvelar. Entonces traes como un superávit Ya, de horas de sueño. ya. Entonces, pero súper importante como que por lo menos tener un horario. Cool. Y la otra cosa que me propuse es que medirlo. Me voy a comprar un Oura Ring, ya me medí el dedo y entonces como que estoy súper determinada como a ver qué calificación me sale, ver cómo sale eso. Y hubo una estadística que me llamó mucho la atención que menciona el Dr. Matthew Walker en el episodio, que dice que dormir menos de 6 horas predice un 100 a 150% más de probabilidad de tener pensamientos suicidas, intentos de suicidio o incluso suicidio completado. Dios. O sea, realmente la salud emocional de las personas hoy en día sí tenemos muchos retos como sociedad y todos venimos de crianzas, pero también estamos bien mal dormidos y mal comidos y, o sea, sabes, como realmente hay muchos hábitos que en la vida de hoy nos están metiendo en jaque la salud mental. Claro. Entonces, la parte de la dormida es súper importante y de hecho él dice que no hay personas, que hay gente que dice, no, es que yo funciono con poquitas horas y no sé qué, que literal hay un grupo de personas, que es una estadística súper baja, no me acuerdo, pero era de que una estadística minúscula a nivel mundial, que tienen un gen que les permite no experimentar el desgaste que provoca dormir menos de 6 horas. De ahí en fuera, se está riendo porque no duerme 6 horas. De ahí para arriba, o sea, más de 6 horas, todos los seres humanos necesitamos. O sea, mínimo 6 horas. Y si no estás durmiendo 6 horas porque tienes insomnio, porque lo que sea, hay una oportunidad ahí, claro, ¿no? Entonces, creo que también hay muchas cosas que tenemos normalizadas. El tener insomnio,
el dormir pocas horas o el que nuestro sueño, estarnos parando todo el tiempo al baño, o sea, hay muchas, el roncar, o sea, todas esas cosas son pues muy importantes y forman parte, pues es el pilar fundamental del descanso físico. Tremendo. Entonces, ahí tienen las 6, raza. Es mental, emocional, sensorial, creativo, social y físico. Hay un bonus, que es una séptima, que es el descanso espiritual. Y pues de repente uno puede sentirse como tal vez vacío, tal vez como sin tener claridad de su propósito, tal vez de falta de conexión con un ser superior. Ya ahí cada quien lo interpreta a su manera. Brevemente les compartimos una práctica que ha sido muy importante para nosotros este último año. Es que todas las noches hacemos un ritual de agradecimiento con Pablo y con Eva, la nana de Pablo. Todas las noches a las 7:30, 7:45, que Pablo ya está listo para acostarse, nos metemos a su cuarto. Yo creo que esa luz sí es de 30 o menos. Ujú. Y durante 2 minutos, cada quien dice una cosa por la que está agradecida en el día. Y eso pues ha sido muy enriquecedor y es como un super momento de ubicarnos y a pesar de tener un día feo, como hay una cosa linda por la que uno agradece y pues de entrada lo hacemos en familia, entonces es cool. Entonces nada, búsquense algún ritual que les sirva y que les dé descanso espiritual. Y que yo creo que los niños son un gran ejemplo en el agradecimiento. O sea, las cosas que Pablo da gracias es como, dude, sí es cierto. O sea, como él da gracias porque la pasó muy rico con no sé quién, que jugó, que fue al parque, que la pelota era redonda, que, o sea, sabes, como que da gracias por unas cosas que de verdad tú dices, y yo acá rascándome la cabeza que por qué voy a dar gracias o en este día tan difícil y el de que acaba de salir una cirugía y el de que porque la pasé bien rico y Total. tuve que, o sea, es impresionante ver cómo pues los niños no tienen limitantes en eso. Entonces también es un momento de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay un regalo, les hicimos un PDF en el que vienen como cada tipo de descanso con actividades específicas, como que si quieren armar. Con ideas. Exacto, si quieren armar como que su colección de tipos de descanso, irlas agendando, irlas planeando y organizando, pues ahí está, ¿no? Y queremos contarles como 5 mantras o 5 prácticas de cómo nosotros pensamos alrededor del descanso para cerrar el episodio. Lo primero es que para nosotros el descanso no es opcional, el descanso es parte del trabajo. Hemos tenido muchas experiencias de la vida donde la falta de descanso nos ha golpeado y cuando hemos tenido momentos de descanso ha habido grandes ideas creativas que han movido el negocio hacia adelante, momentos de reconexión en pareja que han sido importantes cuando hemos estado en situaciones difíciles. Entonces, lo primero que programamos en nuestro calendario son los momentos de descanso. Y nada más para repasarlo rápidamente, pues Tere y yo siempre nos vamos por lo menos 15 días en pareja, solos, de vacaciones. Intentamos En el año. desconectarnos todo lo posible de la empresa y eso lo hacemos una vez al año. Además, nos tomamos por trimestre, por lo menos 3 o 4 días, un fin de semana largo, también en pareja. Con Pablo procuramos irnos una semana, 2 veces al año como vacaciones familiares y a veces es con mis papás o con los papás de Tere, con primos, pero son vacaciones familiares una vez por semestre, ¿no? Ya les contamos, una vez al mes, pues queremos hacer como esa excursión a la naturaleza, que puede ser ir y venir un solo día, simplemente a un restaurante campestre. Y pues semanalmente somos muy sagrados con no trabajar los fines de semana. No sé, yo creo que hay años que no trabajo ni un solo fin de semana. O sea, es Yo creo que como ha habido para... varios años que ya no has Total. O trabajado sea, en fin de semana. situaciones muy, muy específicas que hemos trabajado el fin de semana, pero hace mucho que no pasa. Y pues diariamente también procuramos 5 o 6 de la tarde, dependiendo de lo que esté pasando en la vida, cortar el trabajo por completo, ¿no? Y siempre tenemos una excusa para dejar de trabajar. O sea,
todos los lunes Pablo y yo vamos a jugar fútbol a las 6 y hay que salir a las 5 para llegar a las canchas a tiempo, ¿no? Los miércoles saben que Tere y yo tenemos nuestro date semanal y así todos los días tenemos una excusa para dejar de trabajar y eso pues nos ayuda y hay una mentalidad de, oye, no voy a alcanzar a terminar hoy todo lo que tenía, pero pues ya hasta mañana. Ahorita tengo que descansar para poder mañana enfrentar los retos de la vida con toda la energía, ¿no? Entonces, para nosotros el descanso es parte importante del trabajo y de nuestra vida. Claro. Y creo que también eso se lo exigimos a nuestro equipo. O sea, un valor de la compañía es el balance del yo y en las planeaciones trimestrales le pedimos a la gente que agenden sus vacaciones o los días que van a estar fuera en el Q. Nosotros idealmente les pedimos que lo tengan desde el anual porque Sí. no solamente nos permite planear que no todos los vendedores hagan al mismo tiempo, pero sobre todo que sí lo hagan. O sea, es algo que suena extraño, pero para nosotros es primordial que todo mundo descanse, se tome vacaciones y salga, Porque, porque es incongruente, por un lado, que nosotros nos esforcemos en nuestro descanso y no en el del equipo, pero también porque sabemos que si ellos descansan y van a tener el tanque lleno para poder darla toda y romperla en su trabajo. Y pues, claro. güey, queremos hacer vidas más ricas y eso empieza desde nuestro equipo, ¿no? Y pues ya hemos visto lo contrario, o sea, ya hemos visto cuando alguien se mata por el trabajo en nuestra empresa con mucho amor y creen en la misión, pero pues trabajan de más y termina habiendo momentos de burnout que son difíciles Sí. que no nos gustaría que se repitan, Y ¿no? hay gente que ha llegado workaholic y que se lo hemos logrado quitar y hay gente que ha llegado workaholic y no se lo hemos logrado quitar y pues Pero también estamos en ello. estamos en ello, un workaholic a la vez. Así es. Y otro mantra que a mí me parece importante es que no dejamos que esto suceda al azar. O sea, esto es, decidimos que íbamos a hacer lo de los espacios en la naturaleza o lo de Pablo el día libre para el que se queda solo o whatever, que no va a Ujú, cuidar a Pablo. ujú. Y eso ya está agendado en todo 2026. O Está sea, agendado, equipo. en- Está en el calendario de Tere y Dan, exacto. tal cual. Entonces, desde ya, porque yo creo que mucha gente romantiza la vida y piensa que la vida le va a pasar y le van a empezar a pasar cosas chidas y su vida un día va a tener mucho dinero y las cosas mágicamente van a ser más increíbles. Y Sí, pues no es así. claro. No es así. La vida hay que diseñarla, la vida hay que ser intencionales y cómo quieres que la vida se vea y hay que agendarla. Esas cosas chidas que quieres que pasen porque si no, pues no te van a pasar por accidente. Y otra cosa es que tú y yo creo que ya no aceptamos negocios que irrumpen en nuestra calidad de vida. O sea, yo cada vez que veo amigos que están arrastrándose porque es que tengo que ir a no sé dónde, a dar una conferencia, y es en sábado, domingo y viernes. Y tipo, tengo Sí, que viajar a las 4 de la mañana, llego a dar la conferencia a las 7. O sea, yo veo eso y es como, tú dijiste que sí a eso. claro. Y yo creo que como dueños, si de nosotros dependen que nuestro negocio siga escalando, las grandes ideas, la estrategia, el seguir contratando equipo, seguir inspirando, el seguir transformando clientes, tu negocio te necesita, tu familia te necesita, tú te necesitas completo, íntegro. Y creo que cuando tomamos decisiones por dinero o por los ingresos y sacrificas tu salud física, mental, tu descanso, estás pagando un precio mucho más alto que cualquier precio Claro, económico. claro. De vez en cuando, ponle que ok. Sí, Pero así como que todo el tiempo y es un hábito y es tu hobby, pues sí, ahí sí creo que no va a terminar bien ese asunto. Y ya hemos escuchado muchas historias de esto, de muchos clientes, ¿no? Que claro. han tenido sus sustos en el hospital, y pues uno tiene que decir, oye, a mí no me gustaría tener esos sustos, ¿no? Sí, Planear total. para Hoy eso. hablaba yo con un prospecto que me encantó cómo me lo dijo. Me decía, oye, yo quiero vender tanto, ¿no? Un aumento importante en sus ventas, pero sin enfermarme y sin sacrificar Mm. tiempo para mi familia, ¿no? Ya era una persona de más de 50 años, pero pues me gusta ese nivel de conciencia. A ver, obviamente nosotros tenemos el negocio desde pues 2014 que le hemos estado chingando, ¿no? No es el estilo de vida que tenemos Y lo ahorita. previo a eso, porque tampoco fue como que aparecimos en 2014 sin nada en el morral, o sea, todo el trabajo que hacías en Monterrey, o sea, Correcto, pero, o van, sea, mi punto es,
el estilo de vida que tenemos ahorita es algo que nosotros nos lo ganamos y ahorita pues podemos establecer este estilo de vida. Obviamente al principio hay que chingarle, ¿no? O sea, oye, si estás poniendo tu negocio apenas, pues se entiende que vas a tener que hacer sacrificios de tiempo, pero lo que yo les invito es, si tú ya tienes un negocio, pues medianamente exitoso, ya tienes cierta edad, probablemente ya tienes hijos, compromisos familiares, piensa si realmente no estás descansando porque lo necesita tu empresa o realmente es porque tú te estás tragando el cuento de que necesitas trabajar más, ¿no? Porque nosotros lo que hemos visto es, en la medida en que hemos sido más estratégicos con nuestro descanso, nuestro negocio vende más y nosotros somos menos cuello de botella. Porque claro, como nos tenemos que ir a descansar, tenemos que desarrollar un equipo que pueda funcionar con los dueños descansando. Y de hecho, una cosa que escuchábamos ayer en el Learning Day de EO, el expositor decía, todo mundo en la empresa tiene que, o más bien, todos los procesos de la empresa, por lo menos 2 personas tienen que saber hacerlas. ¿Por qué? Porque la gente tiene que descansar. El día que la administradora se tenga que ir de vacaciones, ¿quién más va a facturar? ¿Quién más va a cobrar? Entonces, de nuevo, el que la gente no descanse muchas veces limita el crecimiento de la empresa porque dependes de las personas y no de los procesos. Total. ¿No? Bandita, gracias por escuchar este episodio. Ojalá nos compren la idea, descansen más, descarguen el PDF en www.sandlerdanmacias.com/regalos. Ahí vienen varias ideas para estos 7 tipos de descansos, 6 y el bonus. Y van a ver, empiezan a descansar más y van a empezar a vender más y van a tener más claridad para poder delegar las ventas y ustedes no ser un cuello de botella. Así que nos vemos a la próxima. Éxitos. Chao. Chao.